consultar a sus compañeros que se les complique en este momento. Bueno, decíamos entonces, vamos a continuar. Ahora bien, cuando envejecemos hay un conjunto de pérdidas que no son necesariamente obligatorias, depende del entorno del individuo y pueden presentarse de manera simultánea. Desde luego que le va peor a aquellos a los que se les van sumando. Hay gente a la que se le presentan 2, 3 de manera súbita y eso nos complica la etapa de la vida que corresponde a la vejez. Vamos a ver. Para muchos de ellos, para muchos abuelos, abuelas, se pierde el trabajo. Y no necesariamente porque los corran, no necesariamente porque cierren en donde estén. No, 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 no. Simplemente llegan a la etapa de la jubilación, llegan a cumplir sus años que les exige la ley que trabajen, y entonces el individuo tiene por primera vez en su vida ya no trabaja, ¿no? O ya no tiene tanta necesidad de... Lo vamos a platicar más adelante, pero incluso la jubilación tiene sus etapas. Una de ellas, la primera se llama etapa lejana, en donde la gente le faltan todavía muchos años para que se realice y la mayoría de la gente lo anhela. Está haciendo planes para cuando eso se presente, piensa que va a estudiar otra cosa, que se va a dedicar a hacer manualidades, que va a arreglar su casa, que va a cuidar a sus nietos, cuánta cosa. Luego viene ya la etapa cercana, en donde ya el paciente va viendo que le faltan poquitos años, ya son nada más unos cuantos de aquellos que les marcaba la ley de 30, 32 años, ya le faltan 1, 2, incluso hasta meses. Después viene, ya cuando se presenta ya la jubilación, la etapa que se llama de luna de miel, en donde la gente dice, qué rico, por fin ya no trabajo, y entonces ya se levantan más tarde, se dedican a hacer otras cosas, pero inevitablemente, yo creo que 9 de cada 10 individuos aquí en México se presenta una etapa que se llama, la siguiente etapa que se llama de decepción, en donde la gente dice, ¿para qué diablos me jubilé? Y hay gente que no lo tolera esto, no es tan fácil que salgan de esta etapa. Y de hecho, tal vez a ustedes les tocaron algunos profesores de la universidad que estaban ya jubilados y regresaban a dar clases. Y es que de repente la gente tiene tiempo de más y ya no se habitúa en su casa, ya no se habitúa a estar con su familia incluso, sobre todo aquellas personas que han estado ocupadas todo el día, no se acostumbran a la rutina de la casa, no se acostumbran a la monotonía de la casa. Y entonces eso les crea mucho conflicto. Y afortunadamente también en muchos pacientes se presenta ya la etapa de aceptación, en donde dicen, bueno, pues ok, ya cumplí con la etapa que me tocaba, puedo dedicarme a hacer otras cosas y demás. Pero en general, la pérdida del trabajo es una cosa que le pega mucho a nuestros viejos. Otra de las pérdidas que presentan nuestros viejos es de la independencia económica. Aunque tengan su pensión, aunque puedan tener algunos ingresos, ya no son regularmente los mismos de cuando la gente se mantiene económicamente activa. Y entonces los pacientes dependen de lo que les den sus hijos, sus nietos, y es una situación muy complicada. No todo mundo la puede llevar tan fácilmente, y eso nos lleva a algunas otras cosas. Por ejemplo, Marco Antonio Huerta, se te antoja un gansito en este momento, ¿qué haces? Pues me lo compro, ¿no? Te lo compras y te lo chutas, ¿no? Y si te antoja un gansito más, ¿qué haces? Me lo chuto igual. También, pues que pues para eso trabajas, ¿no? Pero en los abuelos... ¿Perdón? O es más, lo metes al congelador, ¿no? Y dices, este va para mañana, pero es mi gansito. ¿Por qué? Porque simplemente puedes, ¿vale? Manuel Velasco,
se te antoja, tú, por ejemplo, fuiste cirujano toda tu vida, o eres cirujano, ¿no? Por ejemplo, te ha ido muy bien y demás, y se te antoja lanzarte a echar unas chelas con tus cuates. ¿Qué dices, vas o no vas? Pues sí, doctor, voy. Pues a fuerza, ¿no? Ni modo que los dejes ahí aventados, pobrecitos, sino quién los cuida, ¿no? Claro. Y sin problema. Sin embargo, imagínense a una persona de 70 años que ya no tiene el mismo ingreso, o bien el ingreso que tiene es muy escueto, es muy precario. Y entonces, de verdad, chavos, lo vamos a platicar más adelante. Hay veces que la gente o se toma o se compra su medicina o come. De verdad. Hay gente que no le gusta ir al IMSS, hay gente que no tiene una pensión de parte de alguna institución y entonces pierden esa capacidad de decidir qué hacen con sus gastos. Y esa es una situación bien cañona que también nos lleva a otra cosa. Bueno, van de la mano todos. Pérdida de la pareja por muchas situaciones, porque ya falleció, porque se separó, por ejemplo, porque lo abandonó, en fin, chorro de cosas. Todo eso nos lleva, digo, no es una pérdida como tal. Bueno, lo vamos a dejar hasta el final, pero ahorita les voy diciendo. Y al final es de hecho tendencia a la depresión. Pérdida del núcleo familiar. Digo, hasta antes de esta situación de la pandemia como estuvo, los mexicanos somos muy dados a estar todos en bola, todos en montón. Y díganme si o no, chavos, a nosotros nos gusta estar con nuestros padres, con nuestros hermanos, y llegan las tías, los primos, los sobrinos, los nietos, y se hace una familia muy grandota. Nosotros en México seguimos siendo lo que le llaman los médicos familiares, la familia nuclear. Somos todos muy unidos. Cuando empiezan con que se casan los hijos, por ejemplo, con que los hijos se separan del núcleo familiar, eso no todo mundo lo tolera tan bien. Eso no a todo mundo le va tan bien y causa mucho conflicto en nuestros viejos porque, insisto, nosotros estamos habituados a estar juntos, a estar en bola, a estar en montón. ¿Ya vieron la película de los Cruz, la de los Cruz 2? Donde les gusta estar así amontonados, pues algo menos, más o menos, algo así somos nosotros. Digo, aunque nos gusta, digo, por las actividades que tenemos todos y demás, nos reunimos a veces una vez cada semana, cada 15 días, algo así, pero ya no es lo mismo que tenía ese núcleo cuando los hijos estaban pequeños. Entonces, esa pérdida del núcleo, esa pérdida de los integrantes, esa pérdida progresiva de los integrantes de la familia le pega mucho a los viejos. Luego, pérdida de integrantes. Una es la pérdida de la pareja, pero también el paciente se va quedando solo en lo que respecta a sus hermanos, por ejemplo. Empiezan a fallecer sus hermanos, o desde luego, pues en la mayoría ya fallecieron los papás, o bien van falleciendo los tíos, y poco a poco ese núcleo familiar del viejo, de la abuela, se van reduciendo y va siendo cada vez más pequeño. De hecho, en muchos viejos va a aparecer un fenómeno muy cañón, que es la pérdida de la autoestima. Y empiezan a preguntarse, bueno, ¿y qué diablos fue de mi vida? ¿Hice lo correcto? ¿No hice lo correcto? Y luego la gente se reprocha cosas bien cañonas, ¿eh? Y muchas veces son, a veces hasta exageradas las respuestas, pero empiezan a pensar, bueno, pues no les di a mis hijos todo lo que necesitaban, no le di a mi pareja todo lo que se merecía, y eso les va minando la autoestima, y todo esto, la suma, y de hecho hay otras muchas más, pero eso nos lleva a un fenómeno bien cañón que es tendencia al aislamiento social y también tendencia a la depresión.
es un fenómeno bien frecuente que nuestros viejos estén solos y que además estén deprimidos. Y nos va a dar mucha, 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 mucha lata. Entonces, decía uno de mis maestros algo muy cierto, ¿no? La vejez y la soledad son malas compañeras, ¿no? Porque se llega su hermana maligna, que es la depresión. Y sí, sí es cierto, chavos. Muy, 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 muy cierto. Entonces, desafortunadamente, por el ritmo de vida que llevamos, por las actividades que todos hacemos, inevitablemente llega el momento en el que el paciente, nuestros padres, nuestra familia, se van quedando solos. Y eso es una situación muy, 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 muy compleja, ya más adelante lo revisaremos, que nos va a causar muchos, 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 muchos problemas. E incluso, por ejemplo, ¿no? En la gente que se queda, hay gente que se queda con los padres a cargo de ellos y es muy complicada la situación de esas personas también, porque pues prácticamente tienen que hacerse del cuidado y decíamos, mientras son funcionales, pues ahí más o menos la llevan. Pero en el momento en el que el paciente se hace dependiente, se le viene el mundo encima, primero al paciente y más adelante a el cuidador, así de cañón. Bueno, este era el único punto que teníamos pendiente de ayer. Quiero que me digan si se entendió bien o hay algo de lo que quieran que platiquemos más, o ya empezamos propiamente nuestro tema de gerontología. ¿Todo bien? Creo que está bien todo, gracias. ¿Y entonces? Ok. Bueno, Sí, doctor. una invitación y un consejo, chavos. Vean, nosotros médicos desafortunadamente nos enganchamos en un tren de vida muy acelerado, muy, 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 muy rápido. La medicina te exige que le dediques mucho tiempo, te exige que le dediques pues, muchos años de tu vida y desafortunadamente descuidamos, aunque intentemos que no, pero con frecuencia descuidamos a nuestros pacientes más importantes. Acuérdense, chavos, para nosotros médicos, nuestros pacientes más importantes deben ser nuestros padres, siempre, 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 siempre deben ser los pacientes más importantes. Y también, si tienen la bendición de contar con ellos, sus abuelos. Entonces, si ustedes, chavos, de verdad, tienen la bendición de contar todavía con sus abuelos, échenles una llamadita de vez en cuando. Así, de 2 minutos, de verdad, no saben ustedes cómo le van a alegrar el día a su abuelo, a su abuela, y para algo sencillo, ¿no? Oye, ¿cómo estás, abuelo? No, pues nada más quería decirte que ya empecé clase, no sé qué más, y pues ya que esté yo más avanzado, te voy a consultar, vas a ver, y de verdad que, aunque sean unos cuantos minutitos, su abuelo, su abuela va a estar bien contento y los va a presumir con sus cuates y les va a decir, no, mi nieto el doctor y me va a aliviar de cuando yo me enferme y demás cosas y los van a andar presumiendo. Y es que desafortunadamente con frecuencia nos olvidamos de ellos. También sus papás, cuando aunque se vayan al internado, aunque se vayan al servicio, llámenles, pregúntenles cómo están, estén al pendiente de ellos, porque insisto, chavos, son siempre nuestros pacientes más importantes y desafortunadamente pasa con frecuencia que son los primeros que olvidamos, ¿no? Los damos por sentado y damos por obvio muchas cosas, pero no es necesariamente así. Entonces, una llamadita, no hace falta gran cosa. Y con eso créanme los chavos que le van a mega hacer el día a su familia. No lo olviden, por favor. Si están acostumbrados a hablar con su familia de noche, acabando la clase le echan una llamadita y van a ver, nótenle nada más el tono de voz, cómo le va a cambiar a su abuela, a su abuelo. De verdad que le van a hacer el día. Bueno, dejamos esta cosa entonces y vámonos entonces a el proceso de gerontología. Vamos a empezar entonces con las generalidades del envejecimiento. Déjenme compartir la pantalla y le pongo nombre para que nos vayamos guiando. Y esta se la vamos a compartir después para que la tengan ustedes más adelante. Bueno, inicio la compartición de la pantalla entonces. Permítanme. Acá está. Ok, bueno. Quedamos entonces, chavos, que la gerontología médica es la rama de la medicina
La gerontología como tal, nada más quedamos, es el estudio del envejecimiento, la rama de la biología. Pero la gerontología médica tiene por finalidad el estudio del envejecimiento en los humanos y además la explicación de las modificaciones que se producen en el organismo y que a final de cuentas condicionan una enfermedad. Vamos con primero las generalidades y después vamos a ir viendo por aparatos y sistemas. Vamos a ver. Ok. Vamos empezando por piel, por ejemplo, aunque luego lo vamos a detallar. Atrofia cutánea. Eso hace entonces que la piel se arrugue, que la piel sea delgada, que aparezca un fenómeno que se llama, vamos a ponerle acá, púrpura senil. Es una pigmentación entre rojiza, marrón, ocre y café de la piel de los viejos. Y eso hace, bueno, se da por la fragilidad de los vasos, además de que muchos abuelos están tomando algún anticoagulante, ya sea anticoagulación formal o si no, por lo menos están tomando su aspirina Proteg o cosas así. Entonces, eso hace que cualquier pequeño golpe, cualquier pequeño traumatismo pueda producirles fácilmente un hematoma. Además de esto, se presenta el lentigo senil. Son un conjunto de máculas, es decir, de manchas, que se presentan en la piel, sobre todo en zonas expuestas. Se presentan sobre todo en manos, se presentan sobre todo en cabeza en general y pues es de hecho uno de los signos muy obvios del envejecimiento. Hay, chavos, acuérdense, 3 sitios en donde no podemos esconder el envejecimiento. Una es las manos, otro es el cuello y la otra es, el tercer punto son los ojos. Entonces, aunque la gente se haga procedimientos estéticos y demás, siempre las manos de un abuelo van a ser muy obvias, van a ser muy delatoras. Entonces, por más cirugías que se hagan y demás, cuando nosotros vemos las manos a la gente, dices, no, pues esta persona ya tiene sus años encima. Y no se esconden. Conforme va pasando la edad, incluso en el ojo, en lo que es el iris, se van depositando lípidos y se aprecia un círculo que se llama gerontoxón o arco senil, le llaman, y pues son ojos de viejo. Entonces, haga lo que haga la gente, ahí nunca lo vamos a esconder. Igual en el cuello, por ejemplo, ¿no? Ustedes vean a muchas de las personas que salen en la tele, actores, actrices y demás, aunque tengan procedimientos y no representen la edad que tiene, nótenles el cuello, se les nota arrugado, se les nota la piel atrófica. Nótenle las manos, se les notan las manos adelgazadas. Decía una de mis maestros, una mano huesuda. Pues sí, ¿no? Son manos propias de viejo. Y pues ya conforme va pasando la edad, les revisamos los ojos y son unos ojos cansados, son unos ojos de viejo que nos indican que la gente pues ya lleva un tanto de años acá en estos rumbos. De hecho, por ejemplo, en Los Simpsons, esas rueditas que tiene el señor Burns en la cabeza es lentigo senil. Esa disposición tan peculiar de aspecto como seborreico, a eso se le llama lentigo senil. Luego, permítanme un momento. Ahí está. Luego, la marcha también se cambia. Todos vamos a tener tendencia a la bradicinesia, es decir, a los movimientos lentos. Y esto afecta también a la marcha. Esta marcha es una marcha despacita, suavecita, ya no extendemos tanto los miembros pélvicos, va siendo despacio, y esto es con la intención de mantener el equilibrio. Desde luego, pues va a ser más obvia en aquellos pacientes que utilicen bastón, o si no, el paciente en algún momento va a necesitar de algún apoyo.
Pero así, desde que los vemos, el aspecto de la piel más su marcha despacita, dices, no, pues este paciente es un abuelo, haga lo que haga. Después, chavos. Reducción de talla. Con el envejecimiento, todos vamos a reducir de talla. Empezamos más o menos a partir de los 40 años. No es inicialmente tan obvio, pero todos empezamos con más o menos grado de reducción de la talla, a razón de 1 centímetro por cada 10 años. La razón es muy sencilla. Los discos intervertebrales se van deshidratando, se van cerrando los espacios intervertebrales y además de la propia tendencia de los abuelos a hacer cifosis, eso hace entonces que nuestros abuelos sean jorobaditos y que sean bajitos. Todos vamos a reducir la talla. Lo anoto acá de nueva cuenta para que no se les olvide. Me entró la duda si estaba con S o con... Es con S. Bradicinesia. Entonces, vamos a tener movimientos más lentos y también vamos a tener una respuesta más lenta en el pensamiento, y eso se llama bradisiquia. Y eso nos va a causar muchos problemas. Por eso, por ejemplo, nuestros abuelos manejan despacito, ¿vale? No esperen ustedes encontrar un abuelo que ande corriendo en la autopista. No. Se vuelven más precavidos, se vuelven más minuciosos, pero también eso los expone a que tengan a veces hasta accidentes, ¿no? Porque acuérdense, como podemos causar un accidente por ir demasiado rápido, también podemos causar un accidente por ir demasiado lento. Por eso entonces, a muchos de nuestros abuelos, aunque nos duela y aunque nos diga la gente, no, pues es que él maneja. Sí, pero su riesgo de que tengan o causen un accidente, debido a estas dos cosas, bradicinesia y bradisiquia, es muy alto. Por eso a veces les indicamos que dejen de manejar herramientas o instrumentos con los cuales puedan hacerse daño, porque fácilmente aquellos pacientes que se dedican a algún oficio pueden en algún momento llegar a lastimarse con el martillo, con las herramientas automáticas, y las lesiones son, chavos, bien cañonas. Entonces, eso va. Luego, a todos, en mayor o menor medida, a todos se nos va a hacer el pelo cano. Si no cano, por lo menos entrecano. Y además van a crecer vello en unas partes en donde antes no los teníamos, o lo teníamos pero de manera muy discreta, y es el vello nasal, el vello en el conducto auditivo externo, y no son como tal vellos, pero aumenta el tamaño de las cejas, el tamaño, y en general, aquellas personas que son velludas, aumenta la longitud del vello. Entonces, te das cuenta, ¿no? Cuando los abuelos que son velludos se descubren, todos son con el vello cano, todos son el vello blanco, y además típicamente son unos vellos muy largos, son más prolongados de cuando la gente era joven. Eso es. Y luego, en los hombres, dependiendo de la genética, sobre todo aquellos hombres que son increíblemente velludos, van a tener tendencia a la calvicie. Entonces, esas cosas así nada más a simple vista, ¿no? La camina despacito, está calvillo con la piel atrófica, pero dices, ah, pues es un abuelo, no tiene mayor complicación, ¿vale? Eso es en lo que toca al aspecto físico, pero hay algunas otras cosas que caracterizan en general al viejo. ¿Cómo a qué le suena esto?
¿Por qué creen que vaya esto acá? ¿Por qué creen que todos nuestros abuelos tengan esa tendencia al misticismo? ¿Alguna idea de por qué? Pues no sé si tenga Creencias no sé si tenga que ver que tienen como que el miedo a la muerte, comienzan a creer como ciertos mitos de que esto te va a hacer bien o de que no te hagas esto porque te va a hacer mal, pero como más hacia el pensamiento mágico. Va de la mano, sí, exacto. Alguien más, ¿qué más? Buscan de alguna forma recuperar la juventud que ya se les fue, así que intentan cualquier cosa. Puede ser, va de la mano. ¿Qué más? Sería como lo de tener mucha devoción, amor o contemplación a algo. Por ejemplo, ¿no? A ver, chavos, ¿quiénes son los que van a misa de 7 de la mañana? Los abuelitos. Los viejos. Los Bueno, abuelitos. ¿quiénes son los que van el domingo a misa de 7? Pues no son gente joven como ustedes, ¿no? Bueno, a menos que los lleven a la fuerza, ¿no? Pero de otra manera son viejos. Aumenta la religiosidad y tiene que ver con un fenómeno que hay veces que se nos pasa. A ver, chavos, ¿ustedes tienen en promedio que 23, 25 años más o menos? ¿Por los cuántos años andan ustedes? 23. Sí, fue. 23. 23, 22. Por ahí andan más o menos todos, ¿no? ¿Les preocupa a alguno de ustedes que se vaya a fundir el día de mañana? ¿Que no amanezca el día de mañana? No. No. No sé qué la razón. La razón es muy sencilla. Están jóvenes, ¿no? Están jóvenes. La figura de la muerte no les preocupa en este momento. Digo, a final de cuentas, todos estamos expuestos, ¿eh? Todos. Pero a la edad de ustedes no. La razón es muy sencilla. Es un evento que se aprecia muy lejano. Muy lejano. Pero los viejos ya no lo ven tan lejano. Ya lo ven más cerquitita, ¿no? Ya lo ven más o menos a la vuelta de la esquina. Entonces, eso hace que se vuelvan más religiosos. Independientemente de sus creencias y demás, los hace que se vuelvan más religiosos. Y eso hace que, pues de repente quieran estar tiempo de más, o eso explica, ¿no? Sobre todo nuestros viejos, tengan en cuenta los viejos que tenemos en este momento, como que muchos de ellos nacieron del 30 para acá, pues son gente de los 90, 80 años, a lo mejor en el que andan en los 70 todavía no tanto, pero pues crecieron ellos en esta época, entonces muchos de ellos van a encontrar que tienen en su casa un montón de estampitas, un montón de santitos y demás, y rezan todos los días y cosillas así. Esa es la manera en la que ellos buscan la paz, en la que ellos buscan la redención. Yo he tenido abuelas, chavos, abuelas, yo creo que ya hasta aburren a los pobres sacerdotes porque se quieren confesar todos los días, comulgar todos los días. Digo, muy respetable. Pero dices, oiga, no, mija, o sea, una abuela de 90 años, ¿qué pecados puede tener, no? Sin embargo, para ellos eso les funciona bien. En abuelas, por ejemplo, y digo abuelas porque acuérdense que las mujeres viven más que los hombres. En abuelas que están inmóviles, les van a dar una vez por semana a la comunión a su casa. Muchas de nuestras abuelas, por ejemplo, también se hacen voluntarias en los servicios religiosos. Y la explicación es esta, chavos. Ya no la ven tan lejana como ustedes, ya la ven más cercana y eso les cambia, porque además, muchas veces, digo, no solo son ellas, a veces que quieren que las hijas y los nietos entren al juego con ellas y eso crea roces, ¿no? Y eso crea conflictos, sobre todo con los más jóvenes, ¿no? Pues si yo, ¿por qué voy a andar ahí si yo puedo andar viendo el partido del Puebla contra el Monterrey, por ejemplo, ¿no? Y causa choques. Sin embargo, es parte de entender, ¿sale? Esta es la razón por la cual nuestros abuelos tienen esa tendencia al misticismo. La idea de la muerte cercana les empieza a rondar mucho en la cabeza. Luego, es casi regla que nuestros abuelos cursen con insomnio. La vamos a platicar más a detalle. Pero conforme envejecemos, se reduce la necesidad de sueño.
Un bebecito, un recién nacidito, necesita 22 horas de sueño al día. Cañón. Un abuelo, ¿con cuántas horas creen ustedes que al día esté más que suficiente? Como 3 a 4. Con 4 Cuatro. horas de sueño al día. Y además se pierde la calidad del sueño. Ya no es el mismo sueño tan reparador, ya no es un mismo sueño tan reconfortante. Los periodos REM se disminuyen y entonces es un sueño que ya no le resulta tan reconfortante a la gente. Y además esas son las causas que los hace propensos a la depresión. El abuelo está despierto y todos bien jetones en la casa, ¿no? Se acuesta, aquí quieren, a las 12 y a las 4 o 5 de la mañana ya está despierto. Y no es que no quiera, es que no puede. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hace? La gente se baja, se sale a barrer sus banquetas. ¿A quiénes son a los que nos encontramos barriendo las banquetas, chavos, cuando llegamos a la facultad? No son gente joven, son viejos, todos. La razón es esa misma. Ya no tienen sueño, ya no se hallan, ya no se acomodan en la cama. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se salen, se ponen a hacer otras cosas. Y también cuando coexisten en la misma casa, cuando conviven abuelos con gente joven, eso también causa conflicto porque ya están haciendo ruido y ya no dejan descansar a los demás. Y también es otra condición que crea mucho choque. Luego, esto es más frecuente en los hombres, aunque también las mujeres no están exentas. Y es otra cosa también que le pone en su madre a la calidad del sueño, y es que presentan nicturia. En los hombres se debe a prostatismo, son pacientes con hiperplasia prostática benigna, y en las mujeres no es tan frecuente, pero cuando lo hay se debe a infecciones de vías urinarias. Entonces algo está mal ahí, entonces hay que darles manejo y demás. Y aunque estén bien manejados con su finasteride, tamsulosina, alfusocina y demás, inevitablemente el abuelo se va a levantar, aunque sea una vez al baño. ¿Ustedes en este momento se levantan al baño durante la noche? No, doctor. No. No. A menos que le hayan entrado al café con ganas, a menos que se hayan echado unas bebidas espirituosas así a todo lo que da, van a andar miones en la noche, ¿no? Y aún así aguantan un chorro, ¿no? Nuestros viejos ya no es tan fácil, ya no tiene la capacidad vesical, se disminuye, se atrofia el epitelio y eso hace que una pequeña cantidad de orina en la vejiga resulte incómoda y la gente tenga que estarse levantando al baño. O bien, les digo, nuestras abuelas tienen IBUs de repetición y entonces, igual, la misma cistitis crónica con la que cursan ellas hace que cualquier pequeño volumen haga que tengan que estarse yendo al baño. Y lo peor del caso es que hacen unas gotitas nada más, pero además este fenómeno, la nicturia, predispone a nuestros viejos a que se caigan. Y es que una de dos, se levantan adormilados o se levantan a oscuras, por ejemplo, y fácilmente se tropiezan. Entonces, hay que reducir este fenómeno, ya lo vamos a platicar en su momento, hay que reducir este fenómeno al máximo para que disminuyamos los riesgos que pueden darse a consecuencia de esto. Y hay otra cosa que cuando veamos psicogerontología lo vamos a platicar a más detalle. Díganme si o no, de repente ustedes han chocado en alguna ocasión con sus abuelos porque ellos tienen rigidez de ideas, ¿no? Les dicen, oye, abuelita, pero es que mira, de esta manera es más fácil, si lo haces aquí. No. Oye, pero es que mira, si te vas por acá te da menos el sol, das menos vuelta. No. Pero es que mira, gastas menos gasolina. No, yo me he ido por ahí toda mi vida y ese es el camino que voy a seguir. O le dicen, oiga, mamá, vamos a guisar con tal cosa. No. Pero es que mire, que de ese modo gastamos menos. No. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que les han funcionado durante toda la vida, es muy difícil que los abuelos las cambien. Y eso de nueva cuenta crea choque cuando coexisten más con personas jóvenes en la casa. Y de hecho, digo, está muy cañón, pero sí es
muy frecuente. Llamémosle mal carácter. Su nombre correcto es tendencia a la irritabilidad. Junto con la rigidez de ideas, díganme si o no, muchos abuelos son rezongones, muchos abuelos son respingones. Y tal parece que les encanta, les fascina estar peleando primero con la pareja y después con los hijos y hay veces que hasta con los nietos. Entonces, todo eso en conjunto hace que el tener a un adulto mayor en casa, el cuidar de él sea muy, 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 muy difícil. Ay, se me estaba olvidando. Y un fenómeno que va de la mano con la atrofia cortical con la que vamos a tener todos. De repente, chavos, se nos van a olvidar algunas cosas. A todos. Y esa condición se llama síndrome de olvido benigno. Se nos van a empezar a olvidar desde cosas las más frecuentes, en donde guardaron las llaves, en donde pusieron el monedero, en donde guardaron tal o cual. Sin embargo, la mayoría de las veces, cuando es olvido benigno, la gente al poco tiempo recuerda y ya. Pero cuando empieza a haber franco deterioro cognitivo, esos olvidos benignos van siendo cada vez más frecuentes y, de hecho, es lo que vamos a platicar el día de mañana. Inicialmente, el paciente se da cuenta de que se le olvidan y más adelante ya no es el paciente, sino son los hijos los que se dan cuenta de que se le olvidan las cosas. Y eso pues pone en jaque a la familia, ¿no? Que es un episodio traumático cuando le dicen a la gente que su papá tiene demencia. Ahí me pasa, digo, yo no sé qué ocurra, ¿no? Digo, desde luego es un diagnóstico bien cañón que te digan que tu jefe tiene demencia, que se le van las cabras al monte, pero luego se enojan conmigo cuando les dice uno, se les hacen los estudios, las pruebas, todo, ¿sabe qué? Su papá tiene demencia, es demencia de tipo mixto, es una demencia vascular, es una demencia de proceso degenerativo, tiene Alzheimer, y se enchilan con uno como si no tuvieran la culpa. No, oiga, pues que yo le dije que anduviera hipertenso todo el tiempo, yo le dije que fuera diabético descontrolado, yo le dije que estuviera tragando grasas todo el tiempo, que no, sí, hay gente a veces que es muy, y yo voy de acuerdo, es una situación muy cañona, pero pues hay que enojarse con el que tiene la culpa, no con el que te vino a decir qué es lo que ocurre. Pero bueno, pues ni pex, es parte de esas cosas. Bueno, vamos a ir detallando a partir del día de mañana, entonces, las demás condiciones que ocurren con el envejecimiento. Vamos a revisar mañana, chavos, el envejecimiento en el sistema nervioso central, en los órganos de los sentidos y en el corazón y en el pulmón. Vamos a empezar con esas cosas y vamos a retomar más adelante algunos de esos puntos y los vamos a explicar más a detalle. Quiero que me digan entonces si es que hay alguna duda, algo que no se haya entendido bien, cualquier cosa. ¿Todo bien? ¿Todo light? Ninguno, doctor, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo claro. Todo bien. Todo sencillito. Ok. Bueno, pues mil gracias, chavos, por su atención. La vamos a dejar acá por el día de hoy. Ya vayan a echar su rosca con su chocolate, no se vayan a quemar la lengua. Acuérdense que el chocolate favorece el reflujo porque relaja el esfínter esofágico inferior. De hecho, es una de las cosas que les prohibimos a los abuelos que tienen reflujo, que no tomen chocolate. Pero díganme si o no, a los abuelos, digo, es una tradición muy mexicana, pero a los abuelos les reencanta entrarle al chocolate, ¿no? Y pues insisto, eso favorece el reflujo, el tono del esfínter esofágico inferior disminuye, eso les predispone a que hagan pirosis, a que hagan regurgitaciones, en fin, muchos problemas. Ya en su momento iremos platicando. Pues mil gracias a todos por su atención, chicos, bonita noche, nos estamos viendo el día de mañana, insisto, sistema nervioso central, órganos de los sentidos, corazón y pulmón, ¿vale? Bonita noche para todos, un abrazote, que estén ustedes muy bien, nos estamos viendo el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias. Muy buenas noches, chicos, hasta mañanita.